Hola con todos, el día de hoy en este video les voy a narrar el resumen de la obra 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez, un escritor muy famoso y conocido también por el boom de los escritores latinoamericanos, también ganador de un premio Nobel, y su obra fue publicada en el año 1967 y también esta obra pertenece a la corriente del realismo mágico. Y esto lo iremos viendo en el transcurso de la narración de este resumen. Y también esta obra está estructurada por 20 capítulos, los cuales son, como la misma obra dice, 100 años de soledad, o sea, 100 años es un siglo de las 6 generaciones de la familia Buendía, desde su inicio, cómo inicia esa familia y cómo termina. Eso lo iremos viendo en cada capítulo que daré a continuación. En el primer capítulo se logra ver que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, su esposa, se encuentran en una aldea llamada Macondo, los cuales ellos fundaron junto a otro grupo de aldeanos que compartieron la idea de fundar una aldea, ¿no? Que lo siguieron de un pueblito anterior que ellos vivían. Aquí que José Arcadio era un hombre, se logra ver que era un hombre trabajador, apoyaba en la construcción de sus casas y le gustaba que la aldea esté llena de pájaros, ¿no? El matrimonio dice que tiene 2 hijos, que es José Arcadio, hijo de 14 años, es un joven grande, fuerte como su padre, pero no compartía sus intereses. Al segundo hijo es Aureliano, en ese tiempo tenía la edad de 6 años y era un poco retraído y con cierta facilidad dice que podía prestigiar o podía adivinar algunas cosas del futuro. Como dije, José Arcadio era un hombre muy trabajador y todo eso, ¿no? Pero eso cambia cuando en marzo llega una caravana de gitanos, la cual era liderada por Melquiades, donde que ellos traen cosas así, inventos que llamaban la atención de los aldeanos, ¿no? Y la primera vez que llegaron, ellos trajeron unos imanes que tenían fuerza de atracción, que José Arcadio pensaba que podía tener oro y así, ¿no? Él decide comprarlos pese a que Úrsula no quiso, ¿no? Pero él invirtió pensando que iba a recuperar no lo invertido, pero caso contrario que no sucedió eso, no pudo conseguir lo que él quería. Pero a su vez también Melquiades le aseguró que no era para lo que él imaginaba que le iba a funcionar. En el marzo siguiente vuelve a llegar la caravana, pero esta vez llegan con una lupa y un catalejo, y en la lupa ellos les muestran a la hora de mostrar su invento a los demás aldeanos, muestran una hoja seca y les muestran que con los rayos del sol se puede quemar, a lo que José Arcadio Buendía pensaba que podía hacer una arma de fuego, así, y decide comprarlo con una parte de su tesoro familiar que tenía, a lo que Úrsula se enfada, se enoja, ¿no? Y luego él ya después de tener ese invento en sus manos, él redacta cómo utilizarlo, él lo envió allá al gobierno para enseñarles, pero nunca recibió respuesta. Y al no tener respuestas, se lamenta de ello y Melquiades le devuelve su dinero y José Arcadio le devuelve la lupa. Y luego de ello le regala mapas, instrumentos de navegación para alimentar su curiosidad por investigar más. A partir de entonces Melquiades y José Arcadio Buendía se vuelven buenos amigos, pero José Arcadio, su investigación ya se vuelve obsesionado y solamente quiere estar en eso, se desentiende de sus hijos, de su esposa, de todo, y para solamente ahí investigando. Y donde que él descubre que la tierra es redonda, pero la gente le decía que estaba loco, que no es lo que él decía. Pero lo que llega a Melquiades y asegura que sí es verdad lo que dijo José Arcadio Buendía, que de sus investigaciones. Pues luego por ello Melquiades le regala un laboratorio de alquimia para que José Arcadio investigue, ¿no? Y lo instalan en su casa. Y
y entusiasmado, José Arcadio pide a Úrsula que le dé unas monedas de oro que él pensaba que las iba a duplicar, las iba a hacer más. Caso contrario, como sus inventos anteriores, no pasa nada. Lo que él, a la hora de hacerlo, le mete en un caldero y lo que las piezas de oro se derritan, pero quedan pegadas en el fondo del caldero y no funciona. A lo que Úrsula se enfada y pone al pueblo en contra de Melquiades, pero los gitanos vuelven a regresar el otro año y con nuevos inventos la gente le llama la atención y se olvidan de eso. Y entonces luego de eso José Arcadio dice que pueden salir afuera de hacer nuevas rutas, descubrir nuevos lugares, a lo que la gente quería seguirlo, los hombres, ¿no? Pero Úrsula le dice a las esposas que no permitan eso y así, entonces el plan de José Arcadio no funciona. Y luego de ello, José Arcadio quiso irse con Úrsula, su esposa, pero también se negó y dijo que estaba loco, que mejor que se centre en cosas más importantes, a lo que se centre en sus hijos, a lo que José Arcadio Buendía, a sus hijos, José Arcadio hijo y a Aureliano, los someten a sus investigaciones y así, ¿no? Luego del tiempo, llega vuelta la caravana de gitanos, pero esta vez ya no llega Melquiades, dice que había muerto. Y en esa llegada de los gitanos, ellos traen un bloque de hielo gigante, lo que sorprende mucho a Aureliano Buendía. Así concluye el primer capítulo. Capítulo 2. En el capítulo 2 se muestra cómo se fundó Macondo, y la cual se produce a través de la huida de José Arcadio Buendía del pueblo donde vivía, lo cual se llamaba Riocha. En ese sitio decían que los antepasados tanto de Úrsula como de José Arcadio Buendía siempre terminaban casándose entre sí. Ya era como costumbre, ¿no? Y luego de ello, una tía de Úrsula, que también se emparentaba con un tío de José Arcadio, cuenta que había parido un hijo con cola de cerdo. Y este suceso a Úrsula le tiene como que preocupada y no quería tener intimidad con José Arcadio Buendía por el temor de tener un hijo así. A lo que la gente pensaba que José Arcadio no le correspondía como hombre, ¿no? Y por ello, un día, un hombre llamado Prudencio Aguilar le fastidia o lo molesta diciéndole que debe cumplirle como hombre o hacer como lo hizo con el gallo, él le debe hacer el favor a su mujer. Como resultado de lo que le dice, José Arcadio reacciona mal y termina matándolo a Prudencio Aguilar, cortándole acá en el cuello. Dice la obra que le perfora la garganta. Y cuando vuelve a su casa, José Arcadio presiona a su mujer y tienen intimidad. Y así pueden acabar los rumores del pueblo. Luego de eso, dice que el alma de Prudencio Aguilar estaba rondando por ahí como penando, ¿no? A lo que José Arcadio dijo, apenado y con culpa, el matrimonio decide irse del lugar, pero sin antes matan a todos sus gallos y esconden la lanza con la que mató a Prudencio Aguilar. Después de varios años viajando, que duró 2 años, la pareja tuvieron su primer hijo, que se llamó José Arcadio. Después de tanto viajar, llegaron allá a Macondo. Luego de eso, José Arcadio dice que logró recuperar el oro de Úrsula con ayuda de Aureliano en su laboratorio. Continuando con el primer capítulo, cuando me había dicho que José Arcadio había hecho perder el oro que Úrsula le había entregado. Luego el oro lo devuelve recuperen el oro, ¿no? Luego de eso dice que pasa el tiempo, José Arcadio se transforma en un hombre fuerte, grande, pero también dice que tuvo un miembro exuberante. Eso pensaba que era una malformación por lo que estaba con su primo, ¿no? Eso es lo que pensaba Úrsula, y eso le comenta a Pilar Ternera, una mujer que trabajaba en casas y leía las cartas. A la curiosidad de Pilar Ternera,
ella va y busca a José Arcadio hijo, según ella para leer las cartas, pero no, ella quiso, según ella, ver si era cierto lo que le decía Úrsula, a lo que tuvieron su primer encuentro, luego se comienzan a tener más encuentros, hasta que un día ella sale embarazada de José Arcadio. A lo que ella le dice y a lo que José Arcadio no le gustó, y como llegó la caravana de gitanos, juntos con ellos se escapó. Y al enterarse Úrsula, sigue a José Arcadio pensándole encontrar, pero no. Entonces, que mientras que tanto, José Arcadio Buendía padre se queda con Aureliano y la pequeña Amaranta, que era pequeña porque dice que la estaban cuidando. Esa es la tercera hija de Úrsula y José Arcadio Buendía. Luego de un tiempo regresa Úrsula, pero sin su hijo. Así concluye el segundo capítulo. Capítulo 3. Los Buendías aceptan al hijo de José Arcadio con Pilar Ternera, y al cual querían junto con Amaranta, hija de José Arcadio Buendía, y Úrsula Iguarán, donde que los cuales fueron cuidados por Visitación y su hermano, dos empleados de la familia. Y también dice que la pequeña aldea va surgiendo, llegan nuevos habitantes, llegan familias árabes que establecen negocios. Úrsula comienza a tener un negocio donde vende animalitos de caramelo. José Arcadio se convierte en un líder en la reestructuración. Y también dice que comienza a repartir las tierras del pueblo. Luego dice que Aureliano Buendía se dedica a la platería. Y un día de esos llega Rebeca, una niña que supuestamente era familia de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Y donde trae una carta, trae los huesos de su padre. Y lo que esa niña solamente quería comer tierra, rascaba las paredes, a comer cal. Y lo que le daba no recibía, no hablaba. Entonces Úrsula se dedica a enseñarle a la niña a comer, le enseña a hablar y así, ¿no? Y en lo que la niña cambia y ya comienza a comer, a socializar. Pero después de esto, la niña trajo la peste, que ya se había escuchado con anterioridad por Visitación y su hermano, que le habían comentado a José Arcadio Buendía y a Úrsula, donde que le explica cómo es la primera etapa, segunda etapa, que esta enfermedad pasaba en otras aldeas, ¿no? Llega ahí, entonces, donde que la segunda etapa era más fuerte, donde que la gente se olvidaba de los nombres de las cosas y su utilidad. A lo que Aureliano sugiere que pongan su nombre a cada cosa, su función, y así no olvidarse. Y entonces, para que así combatan la enfermedad, supuestamente. Luego llega Melquiades, regresa, dice, y cura a José Arcadio Buendía. O sea, dice que él llega y, o sea, vieron como un viejito, ¿no? Pero al beber el brebaje José Arcadio Buendía, recuerda que es su amigo Melquiades, pero supuestamente estaban muertos, ¿no? Pero le dice que no, que se aburrió, la soledad le aburrió y entonces se revivió. Eso es lo que llegué a entender. Melquiades se queda a vivir en la casa de los Buendías, instala su laboratorio, donde se dedica a hacer sus daguerrotipos, a leer textos prohibidos y así. Dice que un día Aureliano en el burdel conoce a una joven, pero no logra consumir el acto, y entonces la chica se va supuestamente, pero aquella chica, aquella prostituta, era obligada por su abuela, que la mandaba ahí a trabajar. Entonces, lo que pensaba que la chica se había ido por él, ¿no? Pero no, por otras cosas fue. A lo que entonces Aureliano se refugia en sus trabajos con los metales y así. Mientras que Melquiades, el gitano, predice el futuro de los edificios de cristal en Macondo. Úrsula expande su negocio y dice que Amaranta y Rebeca se convierten en mujeres hermosas, a lo que Úrsula amplía su casa para su futura familia, sus nietos, hijos que tendrá, ¿no? Y también dice que llega un corregidor a la aldea Macondo, que es don Apolinar
Moscote, que llega con la orden de pintar las casas, a lo que José Arcadio no le parece y dice que no está de acuerdo. Y entonces deja que José Arcadio no la pinta su casa en primer lugar y así acepta, pero aquel hombre ya vino con otras intenciones, ¿no? Y el corregidor dice que le dan un acuerdo con él y ya no pinta su casa. Y Aureliano queda enamorado de la belleza del Remedios, la hija de aquel corregidor, de don Apolinar Moscote, pero aquella niña tan solo tenía 9 años, ¿no? Era una niña. Ya. Continuando con el capítulo 4, acá, como decía en la continuación del tercer capítulo, Úrsula se encontraba en su casa. Luego de eso decide hacer un baile y en eso decide comprarse una pianola automática, al que viene a instalar un joven apuesto que es Pietro Castric, el cual enseñó a bailar a Amaranta y a Rebeca, y ellas quedan enamoradas de él. Pero tras cumplir su trabajo, el joven se va, y donde que Rebeca se queda triste y vuelve a hacer el hábito de estar comiendo tierra. Y un día de esos, Amparo Moscote viene a la casa con una carta del joven Pietro Castric para Rebeca, y ahí comienzan a intercambiar cartas y así. Pero cuando a veces una carta que no recibía, Rebeca se comienza a comer tierra con desesperación y un día se intoxica. Úrsula descubre la correspondencia de ellos, ¿no? La situación amorosa que tenían y lo complicada que era. Entonces también, por otra parte, Aureliano se enamora de Remedios, la hija del corregidor. Pero tras un incidente, él se refugia con Pilar, y quien le ayuda a hablar con ella, ¿no? Con Remedios, y entonces Aureliano confiesa a sus padres que quiere casarse con Remedios, a lo que primero ellos no aceptan, por lo que no estaban a favor de lo que el corregidor hacía. Pero finalmente aceptan el matrimonio de ambos. Y así también como la boda de Rebeca con Pietro. Amaranta, celosa, promete impedir el matrimonio de Rebeca con Pietro porque ella también estaba enamorada. Pero al final lo logra, ¿no? Ya lo veremos. Y dice que después Aureliano pide la mano de Remedios, aunque ella aún no había madurado sexualmente, como decía, tenía 9 años. Entonces después se enteran vuelta de la muerte de Melquiades, el cual ya murió definitivamente, y él fue el primer muerto en la aldea Macondo. Fue enterrado en el cementerio, como a su vez fue inaugurado. Pietro regresa, llenando la casa de muñecos de cuerda. Úrsula viaja con Amaranta, dejando a Aureliano y a Remedios solos. Entonces Rebeca, temiendo la venganza de su hermana, pues se va a consultar con Pilar Ternera, la cual leía las cartas, ¿no? Quien le dice que solo será feliz si entierra a sus padres. Entonces José Arcadio entierra los huesos de los padres de Rebeca, los que trajo al inicio cuando llegó a la casa de los Buendía. Entonces Rebeca acepta la ayuda de Pilar, y quien pasa más tiempo también con su hijo Arcadio. Y Pilar le revela a Aureliano que está embarazada, a lo cual él acepta como hijo propio junto con Remedios. Y José Arcadio Buendía, sin descuidar de Úrsula, recae de nuevo en sus investigaciones obsesivas que tenía, y se encuentra con el fantasma de Prudencio Aguilar, el que había matado en Riocha, ¿no? Y la obsesión por las máquinas, todo provoca una crisis de locura en José Arcadio Buendía, destruyendo su casa, y donde entonces que Aureliano amarra a su padre a un castaño en el patio, y Úrsula regresa y le construye un cobertizo para poder protegerlo. Así concluye el cuarto capítulo, ¿no? Capítulo 5, continuamos. Aquí Aureliano Buendía y Remedios se casan. Todos estaban felices por aquel matrimonio, la cual fue oficializada por el padre Nicanor
reina. Todos eran, como digo, todos eran felices excepto Rebeca, porque ella no se pudo casar, ya que la madre de Pietro había muerto y él tuvo que viajar, y entonces el matrimonio no se pudo realizar. A lo que ella se encuentra triste. Luego el padre Nicanor decide quedarse en Macondo, que quiere hacer un templo, realiza misas improvisadas para poder recaudar fondos, y también se hace un gran amigo de José Arcadio Buendía, aquel que estaba amarrado en un castaño. Pero al ver que él estaba como que loco, decidió alejarse de él, ¿no? Y luego de ello, la boda de Rebeca fue nuevamente postergado, porque la joven Remedios, esposa de Aureliano muere desangrada durante su embarazo. Entonces el duelo fue tanto para la familia Buendía como para la familia Moscote, ¿no? Así que por tal suceso el matrimonio siguió postergando, y la relación entre Rebeca y Pietro se va desgastando. Durante el duelo, don Apolinar Moscote gana poder en el pueblo y establece una escuela y una policía armada. También el duelo se interrumpe por la llegada de José Arcadio, que llega un hombre transformado, tatuado y con una fuerza increíble. Aunque al principio es bien recibido, luego por su comportamiento ya no es igual. Y entonces es un comportamiento molesta a la familia, ¿no? Pero Rebeca, sin embargo, se sentía atraída por él, y al final se casan 3 días después, ¿no? Y entonces Úrsula, indignada, los expulsa de la casa y se van a vivir frente al cementerio. Pietro sigue visitando la casa, no regresa, y se va enamorando de Amaranta, pero quien la rechaza, prefiriendo esperar. Ya pues entonces Aureliano se involucra en la política junto con su suegro Apolinar Moscote. Después Aureliano se siente cada vez más atraído por las ideas liberales, y a lo que don Apolinar Moscote eran con sus ideas conservadoras. Y entonces también dice que Aureliano Noriega quería planear una subversión liberal a Macondo, a lo que fue asesinado por aquella idea que tuvo, ¿no? Y donde también que dice que Aureliano organiza un grupo rebelde de rebeldes donde matan al capitán del ejército y a los soldados responsables de la muerte de una mujer, y donde que también se reúnen a las fuerzas revolucionarias de Víctor Medina. Antes de irse, Aureliano es nombrado coronel y mantiene contacto con su familia a través de mensajes y pescaditos de oro que sigue fabricando durante la guerra donde él fue. Así concluye este capítulo. Antes de partir, el coronel Aureliano Buendía deja a Arcadio, su sobrino, a cargo del gobierno del pueblo de Macondo. Entonces, donde que Arcadio se vuelve un déspota, recluye al padre Nicanor y prohibiendo la misa. También quiso ejecutar al suegro de Aureliano, a don Apolinar Moscote, pero su madre interviene, y donde que ahí Úrsula se convierte en una figura de autoridad en el pueblo, aunque ella sufre porque su casa estaba vacía, se encontraba sola. Luego decide soltar a José Arcadio Buendía, su esposo, aquel que estaba amarrado en el castaño, pero aquel hombre se quería vivir en la naturaleza, ya no quería socializar como se hace ver en la obra. Luego de eso también Pietro Crespi y Amaranta continúan con su relación, pero cuando él le pide matrimonio a ella lo rechaza, y causando desesperación y pena en él, a lo que decide quitarse la vida. Y Úrsula no perdona esto a Amaranta, y entonces ya luego de ello dice que también que Arcadio
Se intenta acercar a Pilar Ternera, pero sin saber que ella era su madre, a lo que, sabiendo que entonces para que no sucedan cosas indebidas, Pilar Ternera envía a Santa Sofía de la Piedad en su lugar, y donde que se enamoran y se casan, y donde que tienen una hija. Y así Arcadio, con sus malos tratos, se va enriqueciendo con las cosas del pueblo, y también se beneficia José Arcadio. Y sin embargo, el ejército conservador llega a Macondo y matan a Arcadio, ¿no? Pero antes de morir, Arcadio pide que su hija se llame Úrsula como su abuela y su próximo bebé, José Arcadio, como su abuelo. Rebeca se despide de Arcadio antes que sea fusilado, y él lamenta haber no podido pedido que su hija se llame Remedios. Así concluye el capítulo número 6. Capítulo 7. En este dice que en mayo termina la guerra y la ganan los conservadores, a lo que el coronel Aureliano Buendía y Gerinaldo Márquez, amigo de él, son capturados para ser ejecutados. Úrsula, madre de Aureliano, se entera y va a verlo donde estaban encerrados su hijo. Pero como dice que Aureliano, como dijimos en el primer capítulo, estaba él podía ver el futuro, y dice, ¿por qué no pudo ver su muerte, no? Y entonces luego la ejecución se retrasa por rumores políticos, pero finalmente el gobierno presiona para cumplir la sentencia de que sean ejecutados, a donde que José Arcadio aparece armado y junto con Roque Carnicero, y donde que liberan al general revolucionario Victorio Medina, y donde que Aureliano es proclamado jefe de las Fuerzas Armadas. Úrsula recibe a Santa Sofía de la Piedad, quien da luz a gemelos, quien nace José Arcadio II y Aureliano II, y Amaranta se encarga de su educación. Un año después, José Arcadio es asesinado misteriosamente, o sea, nadie supo cómo murió, ¿no? Aureliano regresa a Macondo y tras un intento de envenenamiento se da cuenta de la necesidad de aliarse con los grupos independientes y deja a su amigo Gerinaldo Márquez a cargo de Macondo. Gerinaldo corteja a Amaranta, pero ella rechaza su propuesta de matrimonio. 8 meses después llega una carta de Aureliano notificando la muerte inminente de su padre. Entonces, donde Prudencio Aguilar cuida a José Arcadio Buendía hasta su fallecimiento, dice, ¿no? Y donde que en ese día que murió hubo una lluvia de flores amarillas que cubrió todo Macondo durante el funeral de José Arcadio Buendía, que había muerto. Así concluye este capítulo. Acá en este capítulo, el capítulo 8, se logra ver la relación que tenía Amaranta y Aureliano José, que era una relación secreta, a lo que Amaranta la corta, ¿no? Y donde también Aureliano José comienza a visitar el burdel Catarino, ya que anteriormente ya le hemos hablado de ese lugar. Gerinaldo Márquez recibe noticias de un armistioso que Aureliano Buendía rechaza. Entonces Aureliano Buendía regresa a Macondo, huye con soldados, incluido Aureliano José. Dice que Úrsula recibe información sobre Aureliano Buendía y la comparte con José Raquel Mocanada, alcalde de Macondo. Mocanada gobierna el Macondo con prosperidad, paz, todo tranquilo, ¿no? Y donde que Úrsula reanuda su negocio de repostería. Aureliano II y José Arcadio II, los gemelos, son los primeros alumnos de la nueva escuela, y Remedios la Bella destaca por su belleza. Aureliano José regresa y decide casarse con Amaranta, pero ella lo rechaza y frecuenta a Pilar sabiendo que es su madre. Durante 12 años, muchas mujeres llegaron diciendo que tenían hijos de Aureliano Buendía, y donde que también Aureliano José es asesinado por un capitán conservador, y la multitud algo de 400 personas matan a este capitán.
El ejército de Buendía llega a Macondo y derrota a las fuerzas conservadoras, dicen. Y Aureliano ordena apresar a los conservadores, incluyendo a Mocada, al alcalde, Moconada, y realizan juicio de guerra. Aureliano descubre la estafa de su hermano y sobrinos sobre las tierras, y Moconada acusa a Aureliano de haberse convertido en dictador y despota antes que fue fusilado, ¿no? Es que mataran al alcalde. Él dijo que Aureliano era un conservador y un dictador. Y así concluye este capítulo. Ahora con el capítulo 9. Dice que acá el coronel Aureliano Buendía se informa sobre Macondo mediante las conversaciones que le envía Gerinaldo Márquez a través de telegrafías. A pesar de seguir en guerra, ya no cree en ella, entonces Gerinaldo continúa cortejando a Amaranta sin éxito. Ella se sigue negando a él. Aureliano permite una emboscada para matar a Teófilo Vargas, lo que le deja un frío interior. Y al regresar a Macondo, está irreconocible y consumido por la soledad, ¿no? En una comisión de guerra acepta renunciar a sus principios importantes y firman un tratado, ¿no? A lo que lo acusan por traición y donde que Aureliano también llega a condenar a Gerinaldo a muerte, pero Úrsula lo salva, que no ejecuten al amigo que en inicio era amigo de Aureliano, ¿no? Y Aureliano y Gerinaldo parten para ponerle fin a la guerra, a firmar un tratado, ¿no? Meses después, Aureliano regresa de firmar el pacto, ¿no? Donde que la guerra había terminado, que fue en Neerlandia, y se disparó en el pecho, se quitó la vida. Úrsula percibe el intento de suicidio como una señal, pero los soldados traen a Aureliano aún vivo, o sea, el intento fue fallido, ¿no? Se logró quitar la vida, renovando el efecto de los liberales hacia él. Acá en el capítulo 9, el coronel Aureliano Buendía se informa sobre Macondo gracias a las telegrafías que le enviaba Gerinaldo Márquez, su amigo. A pesar de que seguía en guerra, ya no creía que era importante, no sé, ya su lucha parecía que no tuviera cuándo acabar. Entonces Gerinaldo Márquez aún seguía también cortejando a Amaranta, pero la cual lo rechaza. Aureliano permite una emboscada para matar a Teófilo Vargas, lo que lo deja con un frío en su interior, ¿no? Como algo que no pensaba hacer, ¿no? Al regreso a Macondo está irreconocible y está consumido por la soledad. En una comisión de guerra acepta firmar que la guerra termine. Y entonces esto lo tiene consternado a Gerinaldo, quien lo acusa también de traición, y donde que también Aureliano condena a muerte a su amigo, pero su madre lo evita, ¿no? Úrsula, que no haga ese tal hecho. Entonces, continuamos. Aureliano y Gerinaldo parten para ponerle fin a la guerra. Meses después, Aureliano regresa después de haber firmado el fin de la guerra, ¿no? Que firmó un tratado. Que fue en Neerlandia, y se dispara en el pecho, se intenta quitar la vida, pero lo que su madre Úrsula percibe como un intento de suicidio, como una señal, ¿no? Los soldados traen a Aureliano aún vivo y renovando el afecto de los liberales hacia él, ¿no? Motivado por su regreso, Úrsula renueva su casa, la pinta y todo para sus hijos, ¿no? Pensando que iban a regresar. Y un soldado muere por amor, por Remedios la Bella, que dice que ella con su belleza mataba a los hombres. Y así concluye este capítulo número 9. Capítulo 10. Aquí dice que Úrsula observa que los aurelianos son retraídos y lúcidos, ¿no? Mientras que los José Arcadios, o sea, los que se llamaban así, son impulsivos, así como los que los pusieron al principio. O sea, que los nombres pueden tener personalidad en cada persona y puede ser igual una con la otra, así como el Aureliano Mayor con los Aurelianos menores tenían casi la misma personalidad, así como los José Arcadios.
Entonces aquí dice que Aureliano II visita la habitación de Melquiades, el que murió, ¿no? El gitano, y empieza a leer sus manuscritos, y José Arcadio, el segundo, el gemelo, se involucra en las misas, en las peleas de gallos, con ayuda de Pilar Ternera. Petra Cotres dice que confunde a Aureliano II con su hermano y se acuesta con él, y juntos crían animales que se reproducen rápidamente, volviéndose ricos, y Aureliano II se gasta el dinero en fiestas, en juergas, lo que disgusta a Úrsula, ¿no? José Arcadio II intenta conectar con Macondo, con el mar, como lo que hizo José Arcadio Buendía, padre, ¿no? Y quería conectar también al mar, al pueblo con el mar, trayendo una balsa, dice, y pronexas francesas que se organizaron en un primer carnaval. Y luego también hay que decir que Remedio la Bella es coronada como reina, y su belleza de ella desata un caos en el pueblo. Durante el carnaval, Fernanda Carpio aparece y la fiesta se vuelve violenta, hubo muchas agresiones, y Aureliano II salva a Remedios y a Fernanda, y 6 meses después Aureliano II se casa con Fernanda. Así concluimos el capítulo número 10. En el capítulo 11, la llegada del ferrocarril a Macondo la transforma, donde trae muchas cosas innovadoras como el cine, el teléfono, el grafómono, y también llega Mr. Herbert, un empresario gringo que impulsa la plantación de bananos, trayendo más extranjeros, y donde que construyen un pueblo aparte. A pesar de los cambios, Remedio la Bella sigue siendo el centro de atención de todo el pueblo debido a su peculiar belleza y comportamiento. Ahora, en el capítulo 12, la compañía bananera ejerce un dominio tiránico, o sea, se vuelven malos, abusivos, explotadores sobre Macondo, causando violencias, abusos. Los hijos del coronel Aureliano Buendía dice que fueron asesinados uno a uno. Y la llegada del ferrocarril trae a su vez prosperidad, pero también trae conflictos y muchos problemas, transformando la armonía que vivía el pueblo, ¿no? Ahora, en el capítulo 13 dice que Meme, hija de Fernanda, comienza a estudiar en una escuela de monjas, mientras que José Arcadio II trabaja en la compañía bananera. Y dice que a esta época ya Úrsula ya se encontraba ciega, y aún a pesar de estar ciega, ella quería mantener la casa en orden, pero Amaranta anticipa su muerte. O sea, Amaranta ya sabía que ella iba a morir, comienza a confeccionar su cajón, como quien dice, ¿no? En el capítulo 14, Meme tiene un romance con Mauricio Babilonia. Esto es descubierto por su madre, y la cual se niega a esa relación, y donde que también Mauricio es herido y Meme es enviada a un convento. Amaranta muere mientras termina su mortaja, y su familia enfrenta más problemas, más desafíos, y va decayendo la familia Buendía. En el capítulo 15, José Arcadio II lidera una huelga de los trabajadores de la compañía bananera, ¿no? Que termina en una masacre, y Aureliano II se dedica a las fiestas y tiene su relación con Petra, que es una prostituta, ¿no? Mientras que Fernanda mantiene una rígida disciplina en el hogar. Ahora, en el capítulo 16, el diluvio tiene todas las hectáreas de Macondo, y donde que provoca crisis en la casa de los Buendía. Aureliano II y Petra Costés renuevan su relación en medio de la pobreza. Úrsula, ya anciana y ciega, lucha por mantener aún el orden, pero la casa se va deteriorando de poco en poco, ya no es la misma de antes. Y tras el diluvio, Macondo sufre una sequía que causa más deterioro, y Úrsula intenta detener el avance de las termitas en las casas, y no logra que sus termitas sigan con su
destruyendo las casas, ¿no? Y José Arcadio II vive aislado en el cuarto de Melquiades. Como dije, que en el cuarto donde vivía el gitano y tenía sus cosas, ahí se encuentra él investigando sus cosas y eso. Temiendo a la memoria de la masacre, José Arcadio, hijo de Fernanda, regresa de Roma. Esto es en el capítulo 17. En el capítulo 18 dice que Amaranta, Úrsula y Aureliano Babilonia desarrollan una relación cercana, mientras que Fernanda sigue intercambiando cartas con médicos y no se entera de la relación de ellos. José Arcadio II le enseña a Aureliano Babilonia sobre los manuscritos de Melquiades, ¿no? Que los que estaban escritos sobre el futuro de la familia Buendía y así, pero estaba escrito en otras letras, ya. Y Aureliano II organiza una rifa para financiar los estudios de Amaranta Úrsula en Bruselas. Ahora, en el capítulo 19, Aureliano descubre los manuscritos de Melquiades, que están escritos en sánscrito, ¿no? O sea, algo que él pudo descifrar. La muerte de Aureliano II y José Arcadio II marca el fin de una era de la familia Buendía. Ambos mueren, la familia decayó aún más. Amaranta Úrsula regresa de Bruselas, pero casada con Gastón, un hombre que estaba de dinero, ¿no? Y Amaranta regresa, pero con la condición de quedarse a vivir, pero Gastón pensaba que no. Así suceden cosas, ella se queda a su casa, la arregla y todo para que viva ahí, ¿no? Pero entonces Gastón quería regresar, pero no, lo que le fue, y tuvo la idea de hacer un negocio donde él podía viajar y ir y venir. Y así lo pasaba, ¿no? Y en ese lapso, entonces Aureliano Babilonia y Úrsula se juntan, ¿no? Se comienzan a tener una relación y como Gastón viajaba no se percataba y así tienen una relación amorosa y así. Y en una de sus cartas, Amaranta Úrsula le comenta a Gastón que está enamorada de él y entonces Gastón decide ya quedarse por allá y entonces desde que la pareja comienza a entrar en pobreza porque él era que Gastón traía el sustento a la casa y entonces así ellos se quedan ahí los dos y también comienza la casa a penar y así piensa que su amor va a durar siempre, ¿no? Y después de tiempo Aureliano Babilonia y Amarante Úrsula se enamoran, como digo, y llegan a tener un hijo. Y ahí se cumple lo que temía Úrsula, ¿no? Donde que el hijo de ambos nace con una cola de cerdo. A lo que al dar a luz, Amaranta Úrsula muere desangrada. Y entonces Aureliano Babilonia sale por la calle sin saber qué hacer, pero al regreso ve que también el hijo de él fue llevado y comido por las hormigas. A lo que Aureliano Babilonia finalmente descifra los manuscritos de Melquiades, donde dice que el primero, que es José Arcadio, Buendía morirá, como que dice, entendí yo, que amarrado en el castaño y muere, ¿no? Y que el último sería comido por hormigas, y así fue, que el hijo de la pareja de Amaranta Úrsula y Aureliano Buendía muere comido por hormigas. El siglo se cierra, Aureliano se da cuenta que su hijo fue el que cumplió la maldición y dice que llega un tornado y se lleva todo Macondo y todo desaparece y así termina la obra. Gracias.